1 de septiembre del 2020. El padre Brussel de Gixeyem. El padre Brussel de Gixeyem fue el último aficionado belga que cultivó las palomas comín en pureza. Por 1952, las comín fueron vendidas prácticamente en su totalidad. Muchos famosos aficionados deben sus éxitos a las palomas mundialmente famosas de Carlos Comín, de Lirs Nord, Francia. Por aquellos días había en Bélgica muchos aficionados que volaban las Comín exitosamente. El verdadero sucesor de Carlos Comín fue, incuestionablemente, el padre Brussel de Gixeyem. En 1946, Comín vendió prácticamente su palomar entero, manteniendo en su poder una vieja hembra y 5 pichones tardíos, aunque puramente por razones sentimentales y no conservacionistas. Es un hecho conocido que, a través de los años, el buen padre ayudó a numerosos aficionados a obtener algunas buenas palomas. Hoy día, 1972, muchos aficionados continúan hablando acerca de este exquisito aficionado, muy encomiablemente. Entre los aficionados campeones a los que dio palomas, nosotros debemos mencionar los siguientes: Marcel Desmet, Norbert Duro, de Kortrijk, Robert Lefebvre, de Harelbeke, así como los hermanos Wayne de San Nicolás. Franz Wayne, por supuesto, fue uno de sus mejores amigos, y nosotros debemos presumir que el abogado de la Federación Belga de Aficionados Colombófilos ha sido uno de sus pupilos. En relación al presente estudio, una historia del cultivo de Julien Comín sería sumamente interesante, mas, en razón de que las palomas en el palomar del padre Brussel eran idénticas a las existentes en el de Lirs Nord de Francia, nosotros ceñiremos nuestro estudio al padre Brussel, quien fue un ejemplo de fino deportista y gran campeón belga. El periodo del que vamos a hablar se remonta a los años 1905 a 1910. En aquella época, el padre Brussel era un tranquilo profesor de Uitenhove, que tenía a Carlos Comín como pupilo. Este era el hijo del bien conocido campeón Julien Comín. Por aquel tiempo, el profesor era ya un aficionado notable y amigo también de la familia del gran aficionado Julien Comín. Como resultado de esto, el padre Brussel vino a ser propietario de descendientes de las mejores palomas básicas del palomar Comín, y cuando se instaló como sacerdote en Gixeyem, pudo comenzar allí con ejemplares puros del cultivo mencionado. ¿Cuáles fueron estas palomas Comín y dónde se habían originado? Primero de todo, nosotros debemos decir que ellas provinieron de un apareamiento de un macho procedente de Carlos Weg con una hembra procedente de Michel Fachet de Westouter, obtenida del 25, entre comillas. Nosotros ya mencionamos algunas particularidades relativas a Carlos Weg en este mismo libro. Ahora nos complaceremos en presentar algunos detalles concernientes a Fachet, por aquel tiempo un colombófilo de gran predicamento. Fachet, contemporáneo de Carlos Weg, inició su palomar entre 1886 y 1887. Por aquel tiempo, aquel esperaba ser el propietario de un famoso par de reproductores. El macho, un rodado venido del palomar de Didier Varder, de Pitem, mientras que la hembra azul, su compañera, provenía del palomar de un Delcroix, de Gersau. De esta pareja fueron criados eventualmente 25 pichones, todos los que fueron conocidos como los 25 entre comillas. Uno de estos fue apareado por Comín a un macho Weg, y de este apareamiento resultó una larga serie de animales de primera clase. De estos, un macho rodado fue acasalado a una hembra azul, proveniente del palomar del gran maestro Van de Belt de Augsburg.
Esta hembra azul, hija de su Will Braue, Duivin, que quiere decir la hembra azul humo, en el palomar de Julien Comín. Este nuevo casal llegó a ser el genitor de su mundialmente famoso Napoleón, el que por muchos años fue considerado el mejor volador y reproductor de toda Bélgica. Este auténtico crack, Napoleón, fue la primer paloma que trajo la fama a Comín. Napoleón recibió su nombre tardíamente en su vida y solamente después de que había llevado a cabo su impresionante desempeño. Durante el tiempo en que él participaba de las competencias, fue siempre mencionado como el Klein Will Blaue, el pequeño azul pizarra. En consecuencia, Napoleón, entre comillas, fue bautizado 2 veces. Fue este Napoleón, entre comillas, quien realmente hizo historia, y fue también él quien más tarde dio al padre Brussel su derecho a la fama. Comín, no obstante, hizo otros cruzamientos, en adición a los pares arriba indicados. Aquí nosotros enfatizaremos los famosos cruzamientos que hizo con las palomas de Paul Sion de Tourcoing, Francia. Uno de los más grandiosos fue con el Sion Oud Griski, viejo gris. Esta es la misma corriente de sangre que fue introducida en los palomares de Carlos van der Est, el Dr. Bricout y muchos otros. El Oud Griski, Sion, provenía de un cruzamiento van der Est-Van den Velde. Otros famosos aficionados tuvieron palomas provenientes del padre Brussel y tuvieron la habilidad de hacer con ellas sobresalientes cruzamientos. Entre otros, nosotros debemos mencionar al Dr. Bricout en 1938. Carlos Comín, el hijo de Julien Comín, también realizó este cruce en 1949. Actualmente reside en Halluin, en el norte de Francia. Marcel Desmet de Varennes, quien crió el ganador de 4 premios nacionales desde Cahors, de una hembra que obtuvo del padre Brussel. Como resultado de la venta total de 109 palomas del palomar del padre Brussel, efectuada el 11 de noviembre de 1952, las reproductoras Comín puras se diseminaron por los alrededores. Infortunadamente, el producto de esta venta no fue muy alto. Sin embargo, para el padre Brussel fue un gran consuelo que en los años que siguieron, muchos aficionados obtuvieron grandes resultados con la progenie de estas palomas. Algunas particularidades acerca de Héctor Berlengi de Aspelar. No solo ganó Héctor Berlengi el primer premio internacional desde Barcelona en 1953, sino que obtuvo también un número fantástico de premios en otras carreras disputadas desde España, incluidas las de Bilbao y San Sebastián. Durante el periodo de posguerra, fueron sus carreras favoritas los eventos de larga distancia, como Bilbao, Barcelona, Carcassonne, Montauban, Pau, San Vicente, Bordeaux y otras. Nosotros recordamos muy bien su famosa hembra 47-52-56 del 32, denominada Roma. Durante su carrera como corredora, esta hembra algo menuda hizo los siguientes premios: 1937, 24º en el Internacional desde Roma y primero regional en el 39, 23º desde la capital italiana y también el primero en el regional. También Berlengi obtuvo otras altas clasificaciones. Por ejemplo, en 1937 marcó el primero, segundo y tercero, participando en una carrera desde Ham, Flandes, con 25 minutos de avance sobre el resto de los competidores. Sus palomas arribaron entonces una tras otra en menos de un minuto. Las victorias obtenidas por Héctor Berlengi, incluidas las de 1967, año en que su palomar fue vendido totalmente al Japón, fueron tantas que resulta imposible hacer una lista de todas ellas. Envió fotos.
José Hermans, de Luithagen. Este gran maestro de la ciudad de Amberes vivió originalmente en la localidad Luithagen, mudándose más tarde a Mortsel. Esta última localidad era conocida usualmente con el nombre de Outgot, pero esta designación fue cambiada y su antiguo nombre causa todavía alguna confusión. Sus rojos, harinosos, rodados y por extensión los azules, se diseminaron a lo largo del mundo. En estos momentos, 1973, podemos encontrar los famosos Hermans en Sudáfrica, América, Inglaterra, Escocia y Gales. Por cierta cantidad de años, algunos campeones extranjeros se manejaron como para mantener a este cultivo en su más puro estado. A despecho de que las palomas Hermans faltaron en los años anteriores, a 1914, se interrumpieron 2 veces entre 14 y 18 y también entre 40 y 44. Aprovechamos esta oportunidad para mostrar un listado de las palomas fundadoras más importantes, incluyendo algunos que fueron vendidas en Bruselas el 11 de enero de 1953. Las palomas Hermans se originaron en la conjunción de diferentes animales provenientes de palomares famosos. Por esta razón encontramos en sus genealogías los nombres de Hertz, de Rieder, de Bott, todos ellos grandes aficionados de Amberes. Debemos también mencionar a Meulemans de Mechelen, así como al Dr. Bricou de Jolimont. Las palomas que dieron a los Hermans su gran nombradía fueron el Favori de 1933, el Boot de 1934 y el Dick Roth de 1934 también. Envió foto de la lista. El difunto Cornelio Horemans de Schoten. De vivir actualmente en 1973, Cornelio Horemans tendría cerca de 100 años de edad. Fue siempre una celebridad. Después de la guerra 1914 al 18 y también de la 1940 al 44, su nombre figuró incontables veces en los periódicos especializados, junto a las Wex. Las Horemans son las mejores palomas que han existido hasta la fecha. Cornelio Horemans, el deportista de Schoten, ayudó a cientos de colombófilos enseñándoles a concursar sus palomas y haciendo campeones de... Los aficionados que tuvieron gran fama gracias a Horemans fueron Héctor de Smet de Gerardesbergen, Valerio Docker de Murzel y Jorge de Jager de Melden, aunque podríamos mencionar a muchos más como Van Spitter de Caen, quien debe muchos de sus resonantes éxitos a las palomas Horemans. El cultivo Horemans se prestaba mucho para ser cruzado con otros. Muchas de las palomas Horemans fueron vendidas tras la muerte de su propietario, aunque su hijo trató durante algún tiempo de conservar el renombre que habían alcanzado, obteniendo con ellas éxitos adicionales. Infortunadamente no tenía él la misma pasta colombófila de su difunto padre, de modo que debió abandonar tales intentos a poco de comenzados. Las palomas Horemans habían dejado una fuerte impronta en muchos palomares de Bélgica y del extranjero. Por estos días, nosotros podemos rastrear esa línea de sangre en los palomares de muchos campeones, y en este libro encontraremos numerosas referencias a las Horemans. Porque este nombre ha hecho historia en colombicultura. Nosotros vamos a incluir aquí un artículo que publicamos en nuestro periódico, La Paloma de Carrera Belga, de Belgisch Duivensport, a raíz de la venta que fue celebrada el 11 de febrero de 1948. Muchas de las excelentes reproductoras que allí fueron vendidas brindaron a numerosos nobles aficionados la posibilidad de tener un buen comienzo en las carreras de palomas. El nombre Horemans. El nombre de Cornelio Horemans es bien conocido en nuestro ambiente y nos trae inmediatamente a la memoria
los gloriosos éxitos que alcanzó con sus infatigables palomas antes de la guerra del 40 al 44, pero, antes que nada, déjesenos presentar al aficionado mismo. Hoy en día, 1947, Cornelio Joremans tiene más de 73 años de edad y ha estado en nuestro deporte alrededor de 50 años. Nosotros podemos en verdad decir que se crió en el deporte colombófilo. Como natural resultado de sus largos años de experiencia, él se convirtió en un auténtico maestro. Puede asegurarse que junto al inmortal Weg fue él el más grande en su tiempo. El cultivo Joremans. Al principio, Cornelio compitió en asociación con su hermano José en un lugar llamado Rans. En esta ciudad, los hermanos Joremans compitieron excepcionalmente bien. Fue allí que el cultivo fue gestado, hace ya 50 años. Sus bases consistían en los Weg y los Piteville, que ellos recibieron de un señor Somers, residente de aquella ciudad, y era a la sazón presidente de su asociación colombófila. Muy buen aficionado, ayudó a muchos recién llegados a tener un buen comienzo en el deporte. Con tales fundamentos, no es sorprendente después de todo que en unos pocos años ellos alcanzaran un lugar de privilegio con su maravilloso Dax. Al segundo año de concursar obtuvieron el primer premio desde Dax y también el primero desde Chateauroux. Esta carrera fue organizada por la Asociación de Amberes y subsidiada por el Consejo de la Ciudad. Como resultado de la misma, los Joremans recogieron un total de 200 francos de oro. En 1906, el palomar de Rans fue vendido en pública subasta por un total de 4,000 francos, suma muy abultada por aquellos días. Como ellos se la ingeniaron para obtener huevos y unos pocos pichones en el palomar de uno de sus hermanos, al poco tiempo un nuevo palomar tuvo origen en Schoten, volviendo a las mismas maravillosas y regulares actuaciones antes de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, ellos agregaron palomas de alta calidad a su cultivo original, incluyendo una magnífica hembra procedente del mundialmente famoso palomar de Desirade de Vieux Campinet, el que era imbatible en las largas distancias. Al finalizar la guerra, los Joremans comenzaron inmediatamente una extensa serie de éxitos en todas las distancias. Los nombres de algunos de esos grandes ejemplares del periodo a que hacemos referencia son el inolvidable Kleinge, el Brigand, el Blaue Bordeaux, el Donker Bordeaux, el Boss y otros. Ellos cambiaron un par de pichones por sendos inmejorables animales obtenidos de Vicente Marien, el gran palomero de Amberes. Una cuidadosa cruza de esas palomas con las propias produjo grandes satisfacciones al palomar de Schoten. En 1921, Cornelio Joremans comenzó a formar un palomar de su exclusiva propiedad con cierto número de tardíos obtenidos de los mejores animales del palomar conducido en sociedad. Que Cornelio actuó con inteligencia y conocimiento de causa, lo prueban los éxitos inmediatos que alcanzó y la portentosa fama que adquirió subsecuentemente. Características del cultivo. Joremans practicaba la consanguinidad la mayoría de las veces, y las bases obtenidas en 1921 eran de tal naturaleza que las más de las parejas de este origen produjeron regularmente una sucesión de campeones. Esto fue de suma importancia para él, a fin de mantener el cultivo tan puro como fuese posible, ya que ello le daba tan maravillosos resultados, y por el hecho mismo de que su cultivo se mantuvo tan puro y por tan largo tiempo, que uno puede en verdad referirse a él como consanguíneo. Cuando fue cruzado con otros, no pudo menos que generar satisfactorios resultados. Una de las especialidades características de las palomas Joremans es que su dueño se la ingenió para hacerlas aptas para todas las distancias.
Muchos de los animales de preguerra, empero, continuaban distinguiéndose por arriba de los 5, 6 y 7 años de edad, teniendo en mente, por supuesto, el hecho de que estos animales no maduraban completamente hasta los 3 años de edad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el palomar de Cornelio Joremas fue incautado por los alemanes. Al final de la misma, le fue permitido seleccionar para sí 20 palomas, siendo el resto confiscado. Por supuesto, él eligió muchas de sus antiguas favoritas, en tanto le fue posible, y, cuando las ubicó en su propio palomar, habían sido llevadas a un palomar común durante la ocupación, se las arregló para poblarlo con 19 de ellas. Justo después de ello, los éxitos volvieron a sonreírle cuando comenzó a concursar nuevamente.